Hoy, bueno, Martín Tetaz, ¿cómo lo presentamos? Por supuesto que ahora es diputado de la Unión Cívica Radical, pero yo me acuerdo de tener unos programas que yo hacía humildemente allá en Metro, hace 1000 años el tipo venía a darme una mano, a hablar de economía, y estuvo ayer cuando habló Milei, estuvo en la Fundación Libertad, ¿no? En la reunión. Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Sí, ahí estábamos en la fundación, efectivamente, y también en la marcha del martes, las dos cosas. Ah, bien, bien. En la marcha del martes, defendiendo... Que no se entere porque le da por todos lados. ¿Por qué? Y ahora que está desatado Milei, No, bueno, estuvo en la marcha. Estuvo bien estar en la marcha, ¿por qué no? Apoyando a las universidades y a la educación pública. ¿Y ayer cómo te sentiste? Porque en un momento como que le pega un poquito a los economistas, ¿no? No, está bien, pero yo no lo tomo, me parece que es un error tomarlo personal a eso. Nosotros somos muchas veces críticos al presidente y en los canales donde vamos, en las redes sociales, y él, bueno, eligió una tribuna y contesta desde una tribuna, y bueno, ese es el diálogo que se va dando, la discusión, el debate se va dando asincrónicamente en medio de esa manera, ¿no? Hay una andanada de comentarios que podemos ir haciendo muchos colegas, como te decía recién, y él recoge algunos guantes de esos y cuando tiene una tribuna se defiende de esa situación. Sí. La economía va a subir como gas de buzo, dijo otra cosa, por supuesto. Sí. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Pensás que va a subir? Que si subes de pedo, te lo diría. No como pedo de buzo, sino si subes de pedo. Bien, está bien. Cambia la frase, casi con el mismo término. Mirá, obviamente, a ver, Gustavo, vamos a hablar en serio. Sí. A mí obviamente me encantaría que el presidente acierte. Esto creo que todos queremos que la economía arranque. Yo no veo ningún indicador de que la economía pueda arrancar en el corto plazo. Me parece que este va a ser un año duro. Este va a ser un año duro de punta a punta porque, mirá, para que vos tengas una idea, no se habla mucho de esto, pero la bomba real que enfrentó el presidente cuando llegó no era la bomba de las leyes, que era la bomba de las importaciones. El sector importador está parado en Argentina. El primer bimestre del año cayeron 65%, 6,5% los pagos de importaciones. Es muy difícil conseguir insumo productivo. Con la economía tan parada del lado de la oferta, es muy difícil que recién va a ser pie, si Dios quiere, cuando termine de entrar la cosecha, se habla de que el Banco Central quedaría más 10.000 millones en reservas netas. Bueno, recién ahí empezaría a normalizar un poco el sector externo. Eso va a llevarle todo el segundo semestre también, ¿no? Es difícil imaginarse que la oferta se va a normalizar antes de fin de año y tampoco la demanda. Es decir, vos recién ahora vas a empezar a tener paritarias que si baja la inflación van a empezar mes a mes a ganarle un poco a la inflación y lo mismo le va a empezar a pasar a los jubilados. Pero eso va a llevar tiempo, no. Vos acordate del 2003, para mí que es una referencia interesante para mirar, ¿no? En el 2003 la economía, cuando asume Néstor Kirchner, ya crecía en la estadística al 6-7%, pero todavía no se veía nada de eso en la economía, en la calle, digamos, los salarios de la gente todavía estaban muy golpeados, había habido un ajuste brutal y recién la mejora empezó a percibirse después. Yo hasta el año que viene, si sale todo bien, no veo una mejora en la economía. Porque vos dijiste que va a ser un año duro y siempre nos prometen, viste, que el segundo semestre, sí, que el mes que viene, viste, y vos veo la oscuridad, pero la luz está ya lejos. Pero vos decís que este año la luz no aparece. Yo no creo que van a empezar apareciendo cosas, ¿no? El gobierno tiene que ir ordenando. Por ejemplo, hay hitos que todavía uno tiene que ver, ¿no? Para creer. Entonces, el equilibrio fiscal, hoy por hoy, por más que le molesta al presidente, los datos lo confirman, es 90% licuadora y 10% motosierra, ¿no? Te voy a poner un dato nada más. Si vos a los jubilados les hubieras pagado en el mes de marzo lo mismo que le pagó Alberto Fernández en marzo del año pasado, que lo tenía recontraajustado, si le hubiera pagado lo mismo en marzo de este año, en vez de tener 625.000 millones de superávit, hubiera tenido 350.000 millones de déficit. Entonces todavía el déficit depende esencialmente de la licuadora, y en junio es el mes en el cual hay que pagar aguinaldos y ya entran las paritarias del sector público. Entonces junio es un mes que es el mes que uno quiere ver, ¿no? Que el mercado quiere ver. Y ahí si en junio sale todo bien y el gobierno mantiene en el primer semestre un equilibrio presupuestario, entonces yo creo que el riesgo país va a colapsar, que el gobierno va a evitar tener que ir a una reestructuración de deuda y un default el año que viene, porque no se ve eso tampoco, pero ni nadie está hablando de esto, pero el año que viene hay muchos vencimientos de deuda en dólares y si el gobierno no logra que el riesgo país caiga abajo de los 800 puntos rápido,
no va a poder rolear esa deuda, va a tener que reestructurar o va a entrar en default. Entonces el escenario todavía tiene muchas complejidades: resolver la crisis de los importadores, bajar el riesgo país abajo 800, volver a los mercados internacionales, evitar el default del año que viene. Quiero decir, ahí está el lago de los cocodrilos primero, después que pasás el lago de los cocodrilos hay una jaula de leones, después que pasar la jaula de leones, sí, está bien, está en la tierra prometida, pero todavía para llegar a la tierra prometida hay que pasar unos cuantos obstáculos. Martín, Carlos Burgueño, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, a ver, por la información que tengo de las críticas a Milei, la que más le dolió, digamos, el peor humor lo puso, fue el haber puesto en duda el tema del superávit fiscal. ¿Ah? Uh-huh. Aclaremos un poco esos números. ¿Vos crees que efectivamente hubo superávit? ¿Es cuestionable? ¿En dónde? ¿Por qué? Sí, fíjate que los problemas graves que tiene la economía argentina, el presidente no los publicita, no los comenta y los esconde. Digamos, lo hace a propósito, porque son de una situación de una gravedad que, si ocurren en el peor escenario, hacen colapsar a la economía. La crisis ahora sí se puede hablar de la crisis de la deuda de los importadores. Carlos, había un corralito en Argentina hasta recién esta semana. El Banco Central empezó a hacer pie en las reservas netas. Si vos ibas a buscar tus dólares, no estaban. Esto era lo que pasaba. Entonces, era esa magnitud la gravedad de la situación que está resolviendo sin que haya ningún indicador para mostrar más que el dato duro de que las reservas empiezan a estar en terreno positivo. Pero eso era un problema grave. El otro problema grave, que el presidente no va a decirlo públicamente, pero está, es el riesgo de ir a un default el año que viene o una reestructuración de deuda el año que viene. Para eso tiene que colapsar el riesgo país, y para que colapse el riesgo país, el mercado tiene que comprar el compromiso de él con el equilibrio fiscal. Yo se lo compro 100%, no tengo ninguna duda que el presidente está 100% comprometido con el equilibrio fiscal, como está más comprometido con el equilibrio fiscal que con su perro, que con su ex mujer, o que con cualquiera, o que con su hermana. Está recontra comprometido con el equilibrio fiscal. Ahora, después hay que ver si lo puede lograr, y es cierto, no lo puede negar el presidente, que hasta ahora el equilibrio es esencialmente de licuadora y poco de motosierra, y la licuadora es cierto, se la encontró medio en el camino, porque tal vez no estaba en los planes originales, pero hoy le está sirviendo, y ese dato que te doy yo es literal. Si vos agarras el superávit del mes de marzo, le pagás a los jubilados la misma jubilación que cobraban en términos reales en marzo del año 2023, el superávit de 625.000 millones primario queda en un déficit de 350.000. Entonces no hay equilibrio fiscal si las jubilaciones tuvieran el nivel que tienen que tener. El equilibrio fiscal se sostiene porque hay jubilaciones que están sufriendo la licuadora y otros gastos que están sufriendo la licuadora. También hay motosierra. Es cierto, él dice, miren las transferencias a provincias, sí, pero comparámelas en monto contra las jubilaciones. Y el ajuste en jubilaciones es mucho más brutal que todo el ajuste por magnitud, que todo el ajuste en los giros a la provincia. No, pero bajamos 95% la obra pública. Sí, pero la obra pública era 0,6 del PBI y las jubilaciones son 12 puntos del PBI. Entonces, el ajuste sobre jubilaciones, aunque podía ir, pero es nada más 35% de ajuste sobre jubilaciones versus 95% que bajé la obra pública. Sí, pero pesa mucho más en el total del presupuesto el 35% que sacaste de las jubilaciones que el 95% que borraste de un plumazo de obra pública. Martín, te quiero hacer, te saco de lo netamente económico para llevarte a lo político, y quiero hacerte una pregunta por dos, en realidad, por dos cuestiones. Por un lado, la ley bases, que se va a tratar en el Congreso. Recién decíamos, ya van más de 4 meses de gobierno, 5 te diría, y no se le ha aprobado ninguna ley a Javier Milei. Y por el otro lado, el Pacto de Mayo, que yo decía recién, el Pacto de Mayo está cada vez más lejos, ¿viste? Es como los Reyes Magos, te dicen que existen, pero en realidad son los padres. Primero te pregunto por la ley de bases y después por el Pacto de Mayo. Primero, para los chicos que están escuchando, no los es Reyes cierto, Magos llegan de verdad. Sí, Segundo, yo creo que va a salir la ley bases, estoy muy convencido, pero también digamos que ya salió la ley bases. Fue aprobada por el Congreso, sí le dio la ley. Lo que pasa es que el presidente no estaba conforme con que no tener poderes extraordinarios, y como el Parlamento lo restringía sus facultades extraordinarias, se enojó y retiró la ley. Hubo una mala praxis ahí del propio bloque oficialista, que no sabían que si la ley iba a comisión se caía. Sí. Es decir, hubo muchas cosas
hubo mala praxis, entonces no es que, pero había sacado 144 votos y la había aprobado la ley. Ahora va a pasar lo mismo, yo creo que la ley va a ser aprobada. Hay esta ley que está ahora en el Congreso discutiéndose, es una ley que ya se ha beneficiado de estos 3-4 meses de discusión, de avances, de negociaciones, de cambios, entonces es bastante diferente que aquella ley que había entrado a principios de enero al Congreso. Tiene es un 40% si querés y está muy pulida, entonces yo creo que va a haber un consenso para que salga, sí. Bueno, por suerte, ¿no? Que salga algo. Porque... ¿Y el pacto de mayo? Yo creo que finalmente va a terminar siendo un pacto fiscal con los gobernadores y que eso sí va a salir, ya el acuerdo con los gobernadores parece haber madurado y por eso estamos discutiendo ahora la ley base, porque hay también un paquete fiscal que la acompaña, que está consensuado con los gobernadores y eso me hace pensar que él va a tener una foto con los gobernadores el 25 de mayo firmando un pacto fiscal. Después, ese pacto de mayo tenía un montón de expresiones de deseos que no van a materializarse ni el 25 de mayo ni en el corto plazo. Por ejemplo, la reforma política que planteaba Milei, eso es una reforma política con la que no está de acuerdo nadie, como lo está planteando. El esquema de circunscripciones uninominales que plantea él es un esquema que funciona para elegir los diputados en la provincia de Córdoba y le genera una mayoría casi automática, en su momento a Schiaretti, ahora ya llora en la provincia de Córdoba. No es un programa que quiera nadie, salvo capaz que los cordobeses están de acuerdo, que si lo aplicás ahora como quiere Milei, le da 20 diputados más al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, y tampoco creo que nadie quiera, por lo menos desde la oposición razonable que normalmente acompaña a Milei, apoyar eso. En fin, me parece que el pacto de mayo va a terminar siendo un pacto fiscal firmado con los gobernadores efectivamente el 25 de mayo. Martín, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Martín Tetaz, diputado.